Bueno, las exportaciones en el primer trimestre han caído un poquito, un 4% en total para todo el sector, en lo que es el valor, lo que es valor exportado. En volumen, Ahora, en valor ha exportado. habido, en valor exportado, sí, ha habido una caída mayor en lo que es el volumen de exportaciones y fue compensado un poquito por precios, mejores precios que han tenido los productos en este primer trimestre con relación al primer trimestre del 2021. Sí ha habido un impacto importante, sobre todo en el mes de marzo, de caídas de exportaciones a Rusia, que fueron totalmente nulas durante el mes de marzo por el conflicto bélico que se está desarrollando entre Ucrania y Rusia. ¿Y eso termina de torcer los datos hacia números rojos, lo que fue la cancelación En de los parte, mercados rusos y ucranianos, Fabián? en parte, sí. Uno analiza el mercado ruso totalmente paralizado. Ucraniano es lo mismo. Ha habido algún desvío de las exportaciones que antes se destinaban a esos mercados. El langostino, por ejemplo, a Francia y Japón, donde aumentaron muchísimo el último mes. Ello ayuda un poco a compensar la caída que tuvo el mercado ruso, pero ha caído en muchos mercados, por lo menos en lo que es el valor exportado, con mucha caída o más caída en el nivel de volumen de las exportaciones. Fabián, ¿y la merluza, donde Rusia y Ucrania también eran destinos principales de ese producto, dónde se ha podido ubicar? Y la merluza en filete cayó a Rusia un 50% del valor exportado. Claro. En el primer trimestre, ese 50% de caída en realidad está prácticamente todo en el mes de enero, de marzo. Porque ahí se cerró totalmente la exportación, o se cerró el mercado ruso por los problemas de logística y por todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero han caído totalmente. ¿Y qué destino registra un mayor incremento de... ¿Qué país compra más merluza que antes no compraba? ¿O todavía esos datos no se alcanzan a ver porque el periodo analizado es el primer trimestre y tal vez lo veamos en abril? No, sí, exactamente. No, en el mes de marzo no se ha podido detectar todavía un aumento significativo en algún mercado. Israel creció mucho, pero es poco el volumen exportado en el primer trimestre. Después no hay, la verdad, algún otro mercado que todavía esté captando las exportaciones que antes iban a Rusia en lo que es merluza, ¿no? Sin langostino. Claro. Fabián Gonzalo Patrones te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Obviamente hay un escenario que la actividad pesquera lo ha atravesado de cabo a rabo, que es la pandemia. Sí. ¿Cuándo fue el último año donde un primer trimestre dibujó una sonrisa en el sector? Y bueno, el año pasado, por ejemplo, el calamar fue muy bueno, ¿no? El 2020 me refiero. Sí. Donde hubo mucho mayor recurso y eso se reflejó obviamente en las exportaciones. El año pasado el sector en total exportó casi 2.000 millones de dólares. 1990, sí. Por eso, casi 2.000 Sí. millones de dólares, así que fue un año que se vino recuperando de la pandemia. El otro año, en el 2019, las exportaciones habían llegado casi a 2.200 millones. La pandemia pegó, por supuesto, y el sector el año pasado se empezó a recuperar y a llegar a niveles de 2.000 millones de dólares, que es una buena exportación, ¿no? ¿Qué expectativas, Fabián, tenés con el mercado brasileño? En función de que el año pasado se habían podido liberar las exportaciones, recuperar el mercado, el langostino a Brasil y ahora se abrió un paréntesis de 60 días para las exportaciones de merluza. ¿Puede Brasil en parte compensar todos los problemas que hay en Europa, en China con algunos rebrotes de COVID? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves como un mercado que tiene potencialidad? Yo creo que algo va, todavía no se nota. Todavía no se nota que la apertura del mercado brasilero
tenga impacto significativo. Hay que esperar a ver cómo evoluciona el resto del año, pero aún no se ve. Por supuesto que puede compensar algo, el tema son los precios, ¿no? Sí, Brasil realmente deben siempre... ser menores precios, Sí. menores precios que otros mercados. ¿Hay alguna especie que zafa de este mal primer trimestre en líneas generales? Y mira, de las principales especies que analizamos, desde calamar, langostino, merluza, todas han tenido una caída. Por supuesto que lo que es merluza negra ha tenido un buen desempeño, con aumento de precios, pero de las que más representativas del sector en cuanto al valor exportado han caído todas. O sea, buscar alguna que deje algún saldo positivo, tendríamos que hablar de especies mucho más menores en cuanto a volumen. Exactamente, sí. Sí. Pensá que el langostino es el principal producto del sector, Claro, ¿no? sí. Las otras especies, como que se dice, no mueven tanto el amperímetro más allá de que puedan dejar un saldo favorable. Exactamente. El langostino, tanto en cola como entero, son significativamente los más importantes de todos. Por supuesto que después merluza negra tiene un alto valor, centolla tiene un alto valor, pero en el globo, digamos, no suman mucho, por lo menos al sector, ¿no? En general. Estamos hablando con Fabián Pettigrew, Sí, Pettigrew, consultor de Capeca. Fabián, uno tiene problemas con los datos que aporta la Subsecretaría de Pesca en cuanto al langostino, que lo pone como langostino entero o excepto entero, y no ponen los subproductos que tiene ese excepto entero. ¿Ustedes también tienen ese problema? Sí, porque es un problema de la información que da aduana por el secreto estadístico, y no hacen una apertura mayor a 8 dígitos, con lo cual no tenés manera de identificar, si bien sabemos del sector que es lo que más se vende, por ejemplo, el langostino, no hay manera de identificar más allá de 8 dígitos, con lo cual podés identificar que es entero o cola, pero no podés identificar si es en bloque. Claro. Sí, si es en bloque o es producto terminado. Hay algunos subproductos que tienen mucho valor agregado y que serviría como para tener un indicio de si hay efectivamente un fomento a ese tipo de productos, o terminamos regalando trabajo a terceros países. Esa es una deuda pendiente. Bueno, me alegra que seamos dos los que suframos. No, es un problema que tiene, o hay una ley, digamos, que impide, que te impide, por ejemplo, incluso aquellas exportaciones donde los embarques son muy poquitos, menores a 3, no te informan directamente directamente en los valores ni volúmenes. ¿A 3 qué, Fabián? Y vos en un mes mandás a un mercado un producto determinado y son menores de 3 empresas que exportan, no te permiten, por secreto estadístico no te dan datos de ninguna clase. Y la información te la dan a todos a 8 dígitos, con lo cual no hay manera de discriminar un poquito eso. Es complicado, sí. Y la otra es, Brasil aparece en las exportaciones de langostino como otros destinos. Todavía no alcanza a figurar entre los primeros 9 destinos de las exportaciones, tanto como el langostino entero, como excepto entero, como cola. Exactamente, sí. Generalmente nosotros ponemos en los informes los primeros 10 mercados. Claro, y los otros los agrupamos en otro destino, por lo tanto Brasil no aparece porque no tiene todavía el volumen, no está dentro de los 10 primeros mercados. Fabián, queda claro que la pesca representa uno de los motores de la economía en la Argentina. En la Argentina y sobre todo mucho en las economías regionales, sobre todo ahí. Y uno se va acostumbrando a ciertas declaraciones de funcionarios en este último tiempo, Lieberman, Julián Domínguez,
que pasan por Mar del Plata por caso y casi que están descorchando por los números que muestra la pesca. A veces sin dar muchos datos precisos, simplemente son números así genéricos que se tiran. ¿Realmente ese es el escenario de la pesca en nuestro país en el último tiempo, que realmente ocupa de esos primeros lugares entre los productos que se exportan y demás? Bueno, Argentina exporta 80.000 millones de dólares, más o menos exportó el último año. El sector es un sector, si bien en el conjunto de las exportaciones de Argentina tiene una pequeña participación, tiene mucho peso en las economías regionales y sobre todo en ciudades, ¿no? Mar del Plata, ustedes lo saben mejor que cualquiera, cómo pesa el valor de la exportación ahí y además la generación de empleo. En Mar del Plata, Madrid, Trelew, Deseado. Ese dato de las 1.990 millones de dólares exportados el año pasado, ¿está el dato de cuánto se generó en cada ciudad-puerto vinculado con la industria pesquera? ¿Esa información está disponible, Fabián? Yo hago un informe vinculado a exportaciones por aduana. Sí, lo hacemos, hemos hecho para el 2021. Hemos hecho para el 2021 un informe vinculado a qué provincia, o vinculado a las provincias patagónicas y provincia de Buenos Aires, obviamente, porque no está discriminado por la ciudad de Mar del Plata, es por provincia. Sí. Y hemos hecho un estudio en ese sentido, ¿sí? ¿Y qué? ¿Buenos Aires es la principal provincia? Creo que no. No, en cuanto a peso... En cuanto de exportaciones, sí, no. A la aporta el volumen. Chubut tiene el 30% de las exportaciones de Chubut provienen del sector pesquero, por ejemplo. Sí, pero Chubut, ¿cuánto aporta esos 1.990 millones de dólares? A eso me refería. Ok. ¿Es Chubut? Mirá, lo podemos... Era dibujar esa torta de 1.990 millones y ver qué provincia aporta, qué porcentaje aporta cada provincia. Saber si eso estaba. Sí. No necesariamente después puntualizarlo en cada puerto. Pero, pero más o menos la provincia te da una idea. Sí. Mar del Plata es mayoritariamente pesquero. Sí. Sí, está Bahía Blanca, que ahora tiene cierto peso ahí con la terminal esta que le presta servicio a algunos barcos de Argenova. Pero sí, mayoritariamente lo de la provincia de Buenos Aires sale a través de Mar del Plata. Más allá de que después sale mucho por las terminales de Buenos Aires, pero bueno, se origina en la aduana Mar del Plata. Sí, por supuesto que dentro de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata es el sector, el puerto pesquero por excelencia, ¿no? Y por ahí sale gran parte también de la exportación argentina. Fabián, ¿y cómo llegas al negocio de la industria pesquera? ¿Cómo te pones, cómo te pescaron? Bueno, siempre he tenido vinculación con el sector, trabajaba en una consultora vinculada al sector, vinculada al sector pesquero, digamos. Sí, hace ya tu formación varios años. ¿Sos contador? ¿Sos economista? Yo soy economista. Soy economista, alguna vez también he hecho algún artículo para la revista Puerto, para la revista Redes.